Muy buenas amigos, muchos de vosotros me habéis pedido opinión, me habéis pedido consejo para la compra de una guitarra. Me habéis escrito por YouTube, me habéis escrito por Instagram, que para el que me quiera seguir, mi Instagram es Rafael Santos Guitarra Flamenca. Por ahí muchos me habéis pedido consejos a la hora de comprar una guitarra y sobre todo de que os aconseje del precio, de qué tipo de madera, dónde me puede aumentar, dónde me puede disminuir el precio y qué es lo que haría yo. Bien, voy a hacer un vídeo resumen y en este vídeo yo voy a dar mi opinión, pero mi opinión no quiere decir que sea la cierta, yo voy a decir lo que a mí me gusta y lo que yo haría, ¿vale? Pero esto sobre gusto, los colores, cada uno tiene un gusto y cada uno pues es diferente. Para saber qué guitarra comprar, lo primero que tenemos que hacer es clasificar la guitarra en dos. Yo la clasifico primeramente en dos, que son en guitarra de fábrica y en guitarra artesana o guitarra de luthier. Guitarra de fábrica, como bien dice el nombre, es una guitarra que te la hacen en una fábrica, te la hacen en serie, es decir, una serie de trabajadores ayudados de una maquinaria, te hacen la guitarra. Cada uno de estos trabajadores se encargan de hacer una parte de la guitarra sin tener relación entre sí. Sin embargo, el artesano luthier te va a hacer la guitarra 100% desde principio a fin, con todos sus matices y con todas las cosas que tú quieres, con todos los detalles. Por lo tanto, esta primera clasificación clasificamos en guitarras de fábrica y guitarras artesanas. Obviamente, las guitarras artesanas van a tener un coste más elevado de precio que las guitarras de fábrica. Dicho esto, tanto las guitarras de fábrica como las guitarras de artesano tienen otra clasificación, digamos, de guitarra que se le llaman guitarras de estudio, que como bien dice su palabra, son guitarras las cuales suelen comprarlas estudiantes cuando empiezan a aprender a tocar la guitarra o bien que ya llevan un poco de tiempo tocando pero no son profesionales. Estas guitarras de estudio tienen un precio más bajo y tanto, como hemos dicho, tanto los fabricantes como los luthiers tienen guitarras de este precio más bajo para ofertar toda la demanda que le venga. Normalmente los artesanos, los luthiers, tienen estas guitarras de estudio, pero no son hechas por ellos, son hechas por un fabricante, ellos los compran para tenerla en su tienda por si alguien le demanda ese tipo de guitarras. Una vez hecha esta primera clasificación de guitarras de estudio y guitarras guitarras artesanas, tenemos que clasificar la guitarra según la forma de la madera. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que si una guitarra, la parte más importante es lo que se le llama tapa, lo que se llama el aro y el fondo. Bien, según la forma de la madera, hay madera que se le llama maderas laminadas y maderas macizas. ¿Cuáles son las mejores maderas? Obviamente las mejores maderas son las maderas macizas. ¿Qué pasa? Que hay guitarras que te las hacen con maderas laminadas. ¿Qué son maderas laminadas? Maderas laminadas son unas láminas de madera que lo hacen de algún tipo de madera del árbol en la que no pueden aprovechar, la hacen en lámina y con un pegamento la pegan entre sí hasta que se queda sólida y le hacen la forma tanto de los aros como del fondo como de la tapa. Se lo pueden hacer de cualquier cosa. Estas guitarras obviamente son mucho más baratas que de madera maciza. Las de madera maciza son de una sola pieza, ¿vale? Que son sólidas, son maderas sólidas y son las maderas de mejor calidad. Normalmente los artesanos solamente trabajan con madera maciza. Las guitarras de fábrica y de serie pues sí suelen tener alguna guitarra de madera laminada, ¿vale? Estas maderas laminadas son mucho más baratas que una de madera maciza. Normalmente lo que te hacen las fábricas son meter unos aros y un fondo de madera laminada y meter una tapa medio buena de madera maciza para que la guitarra medio suene. Las maderas laminadas no quiere decir que suene menos. Las maderas laminadas suelen tener potencia. Lo que pasa es que en la calidad y en la calidad del sonido, en la sonoridad, pues tiene mucho menos calidad que una guitarra de madera maciza. ¿Cuál es el coste de la guitarra de madera laminada y de madera maciza? Bien, yo no pagaría más de 600 euros por una guitarra de madera laminada. Todo lo que sea más de 600 euros que me metan madera laminada, yo no lo pagaría, pero es mi opinión.
Bien, una vez visto la primera clasificación de guitarras de fabricante, guitarras de artesana de luthier, madera laminada o guitarra de madera maciza, ahora tenemos una última clasificación que son según el tipo de madera. En la guitarra flamenca se utiliza normalmente lo que es la madera de ciprés y de palo santo. Lo que se le conoce como la madera blanca y negra. Bien, normalmente aquí jugamos con las partes de la guitarra. Tenemos el fondo, que ya sabemos que es esto, tenemos los aros y tenemos la tapa. Bien, en la tapa trabajamos normalmente o se hacen con tapas de pino abeto o de cedro, y los aros y el fondo se suelen hacer de otro tipo de madera, como hemos dicho, o bien de madera de ciprés, o madera de palo santo, o se puede hacer madera de palo rosa, se puede hacer de madera de palo rojo, se puede hacer de madera de cocobolo, de arce, de sicomoro, etc. Pero las más comunes en la guitarra flamenca son el ciprés y el palo santo. El palo santo tenemos varios tipos de palo santo. Los más comunes pues suelen ser palo santo de río, palo santo de India, palo santo de Madagascar, etc. Mi opinión, para el flamenco, a mí las guitarras que más me gustan son las guitarras de ciprés, ¿vale? Las guitarras de ciprés son la guitarra que se le llaman en flamenco la guitarra blanca. ¿Qué características tiene la guitarra de ciprés en contradicción con la guitarra de palo santo? Bien, la de ciprés tiene un sonido más corto y con más fuerza, que es ideal para acompañamiento al cante porque la nota musical no dura tanto. Sin embargo, la guitarra de palo santo, la nota suele durar más en el tiempo, lo que se hace ideal para un guitarrista solista, aunque hay muchos guitarristas que tocan para acompañamiento al cante con guitarra de palo santo. ¿Cuál es más cara? Bueno, normalmente depende, pero suele ser un poquito más cara el palo santo porque hay menos, o sea, de fuera, como puede ser de la India, puede ser de Madagascar, puede ser palo santo de Brasil, de Río, que es la más cara, porque ya apenas hay. Por lo tanto, como viene de fuera de nuestro país, es más caro, además es un poquito más complicado a la hora de trabajar la madera de palo santo que la madera de ciprés. El ciprés es mucho más fácil de trabajarlo. Y el ciprés, normalmente el mejor ciprés lo tenemos en España. Pues esas maderas, tanto de ciprés como de palo santo, se suelen usar para lo que es los aros y el fondo, y para la tapa se suele usar, como hemos dicho, el pino abeto alemán normalmente o el cedro. La tapa de pino abeto suele ser un sonido más brillante, más dulce, más agudito, y el cedro suele ser un sonido más profundo, un poquito más redondo, como con más potencia. Ya es cuestión de gusto, le puedes meter, cada guitarrista tiene su gusto, no es uno mejor ni peor, ni en la tapa va a ser más cara la guitarra por tener una tapa de pino o una tapa de cedro. Normalmente los luthiers, cuando eliges una guitarra, ellos te van a dar a elegir entre poner la tapa de pino o de cedro al mismo coste. Y como hemos dicho, también hay muchas guitarras de fondo y de aro de otras maderas exóticas que quedan muy bonitas, como puede ser cocobolo o de arce, que también un arce tiene un corte muy bonito, y ya depende de lo que quieras. Pero normalmente lo más común que llevan los profesionales son el ciprés y el palo santo. Bien, una vez visto estas características y esta clasificación, ahora os voy a dar unos aspectos a tener en cuenta cuando vamos a comprar una guitarra. El primer aspecto, cuando vayamos a comprar una guitarra a un luthier o un artesano, porque de fábrica son los modelos que hay y en eso tenemos que ver las características y me compro esa guitarra. Sin embargo, si voy a un artesano, que lo bueno que tiene un artesano es que yo voy a poder personalizar mi propia guitarra con las características que a mí me gusten. Bien, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el tiro. El tiro que mucha gente no le echa cuenta. ¿Qué es el tiro? Bien, el tiro es la distancia que tenemos entre el puente y la cejuela, ¿vale? Normalmente, dependiendo de qué guitarra, pues eso va a ser de una distancia o de otra.
El tiro suele ser del estándar, digamos, entre comillas, de 650 milímetros, y podemos encontrarlo hasta de 640, hasta 660, hasta de 670, dependiendo del guitarrista y dependiendo de las manos, de lo grande que sean sus manos. Normalmente, cuando tú vas a un artesano, pues le puedes pedir y puedes elegir el tiro que ellos tengan. Muchos preguntáis, pues, ¿qué tiro es el mejor? Bueno, pues depende cada guitarrista. El tiro normalmente, mientras más corto sea, pues los dedos, pues, o sea, te va a costar menos trabajo llegar a los trastes cuando no tenga la cejilla. Sin embargo, si el tiro es más grande, pues nos va a costar más trabajo lo que es abrir la mano. Entonces ya depende. Yo he de decir, que es mi opinión, yo he tenido siempre guitarra de 650 y me daba mucho miedo después en tener de tiro más grande de 650. Empecé a tener guitarras de 655, 660, 664, y a mí la guitarra que más me gusta es la de 655. Es para mí la ideal, pero que sea para mí la ideal no quiere decir que para todo el mundo sea esa su medida. Bien, ahí el coste no va a subir de la guitarra, da igual que sea de más centímetros, milímetros o menos, que por las dimensiones del tiro el coste de la guitarra no va a aumentar ni disminuir. Otro aspecto a tener en cuenta, que es totalmente estético, es el clavijero. Tenemos tres tipos de clavijero. El clavijero, ya sabéis, que es esto, ¿vale? Es donde se afina. Tenemos este que se le llama, que es el clavijero mecánico. Después tenemos el clavijero de palillo, ¿vale? Que es el tradicional de toda la vida, lo que hacían las primeras guitarras, y el clavijero de palillo mecánico. Bien, ¿cuál es el mejor? Bueno, sin duda no sabría deciros cuál es el mejor, pero cuál es el peor, sí, que para mí es el clavijero de palo. El clavijero de palo queda muy bonito, pero a la hora de afinar, como es muy antiguo y va incrustado directamente en lo que es la cabeza de la guitarra, cuesta mucho trabajo afinarlo y no es preciso. Entonces, como el clavijero mecánico, no hay nada. Es verdad que los clavijeros de palillo mecánico que han salido ahora son iguales de precisos que el clavijero mecánico. Entonces, para mí, yo me compraría guitarra por estética con clavijero de palillo mecánico, porque queda muy muy bien. Ahí el coste, pues sí va a aumentar. El clavijero mecánico de toda la vida, como este, es, digamos, el más barato, bueno, ya dependiendo de cómo los quieras, y el clavijero de palillo mecánico, pues ese sí es un poquito más caro que el clavijero mecánico. Normalmente los luthiers, cuando compras una guitarra, te dan la opción de que si quieres ponerle clavijero de palillo mecánico, pues tienes que aumentar el coste. Entonces ahí la guitarra sí te saldría un poquito más cara. Otro aspecto a tener en cuenta, bueno, pues aunque sea totalmente estético, es la roseta, ¿vale? Hay luthiers que tienen su propia roseta, que es su roseta característica, y hay otros luthiers, pues, que no hacen roseta. La compran a una empresa de madera que se dedican a hacer rosetas, y cuando tú se la encargas, ellos te ponen su roseta. A mí particularmente me gusta que el luthier tenga su propia roseta y que la guitarra que vaya a comprar sea identificativa y propia de este artesano. Si la roseta es propia del luthier, que siempre pone la misma roseta, o que tenga un par de ellas hecha por él mismo, eso no te va a aumentar el precio porque es la roseta suya. Eso sí, si el luthier no tiene roseta y tú quieres una roseta más cara, pues eso sí eso aumentará el precio de la guitarra. Otro aspecto a tener en cuenta, bueno, la altura de la cuerda. La altura de la cuerda, que es la altura que vemos aquí, ¿veis? Entre lo que es la cuerda y el diapasón. Eso es básico, es decir, una buena guitarra va a ser muy cómoda y va a tener las cuerdas bien pegaditas al traste para que te sea cómodo poder tocar. Normalmente, mientras el precio sea más bajo, esa guitarra va a ser más mala y las cuerdas la va a tener mucho más altas, ¿vale? Entonces, lo suyo es que las cuerdas estén pegaditas a los trastes. Siempre hay un límite que cuando empieza la guitarra a trastear ya es que está demasiado baja, entonces hay que subirle un poquito. Y otro aspecto a tener en cuenta muy importante, que mucha gente se pierde un poco, es en el tipo de barnizado. Bien, para el barniz de la guitarra tenemos tres tipos, que son los tres tipos más importantes, que son el de poliuretano,
nitro y goma laca. Bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Bueno, pues depende de lo que tú busques. Dependiendo del barnizado que le des, la flexibilidad de la madera va a ser una o va a ser otra. Mientras la madera tenga más flexibilidad, a la hora de sonar la guitarra, pues sonará mejor cuando más flexibilidad tenga la madera. Bien, cuando yo le doy una capa de goma laca, la goma laca es el barniz que más flexibilidad le da a la madera, por lo tanto es el barniz que mejor va a sonar la guitarra. Es el más laboroso y el que más trabajo cuesta hacer, que no todos los luthiers lo hacen. Y tiene un inconveniente que es que cuando le das un golpe por araña se queda la marca. Entonces cada X tiempo, cada 2, 3, 4, 5 años, depende del uso que tú le das a la guitarra, vas a tener que llevarla al luthier para que te la vuelva a repasar, ¿vale? Hay mucha gente que lo prefiere y otra gente que no lo prefiere. Después tenemos el poliuretano, que digamos que es el otro extremo, que es el que menos flexibilidad le da a lo que es la madera de la guitarra, pero es la que más te va a proteger. Es decir, va a proteger a la hora de arañazos, a la hora de golpes, te va a proteger mucho más que la goma laca. Y después tenemos nitro, que el nitro es, digamos, el intermedio, que es entre el poliuretano y la goma laca, que no, o sea, la madera no va a tener la flexibilidad de la goma laca, pero tampoco del poliuretano. Por lo tanto, nitro es una buena opción. Normalmente algunas guitarras de gama muy alta van a goma laca o nitro, pero a poliuretano también pueden haber buenas guitarras, dependiendo de cómo y quién lo barnice. Obviamente una guitarra goma laca es más cara que una nitro o poliuretano y no todo el mundo sabe dar, no todos los luthiers saben dar barniz a goma laca. Otra de las cosas importantes que te puede aumentar el precio de una guitarra es dependiendo de los años de secado que tenga la madera que tenga el luthier. Si es un luthier consagrado o un luthier con muchos años de experiencia, normalmente va a tener buenas maderas y esas maderas pues van a tener muchos años de secado y te va a costar la guitarra más cara. Hay luthiers que tienen madera de 80 o 100 años de secado y pues bueno, eso vale muchísimo. Y ustedes diréis, bueno, ¿y cómo va a tener 80 o 100 años un luthier madera con este tiempo? Pues bueno, son maderas heredadas de otro luthier y por eso tienen tantos años de secado y eso hay que pagarlo. No lo mismo que una guitarra con menos años de secado o con un secado artificial que se haga en secadero o bien en autoclave, etcétera. Otra característica que aumenta el precio de la guitarra, que normalmente es estético, que no tiene nada que ver con la sonoridad, es el fileteado. ¿Qué es el fileteado? Pues bueno, pues son estas juntas, ¿veis? En este caso son juntas marrones, tenemos aquí, ¿veis? Este fondo. Esta guitarra está hecha en 3 partes, normalmente la puedes pedir en 2 partes, ¿vale? Sabéis que son 2 maderas pegadas por la mitad, pero estas son 3. Podemos tenerla de 2 o de 3 y dependiendo de los adornos que tenga este fileteado o el fileteado de la guitarra, pues la guitarra va a aumentar el coste o será más caro o será menos caro. También hay un detalle en que mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué tiene esta guitarra? Hay una guitarra que tiene una raya en medio y otra que tiene 2. Pues muy fácil. Normalmente el fondo se hace con la junta de 2 maderas y esta se hace con la junta de 3. ¿Por qué? Bueno, pues el luthier habrá querido aprovechar este pedacito de madera que le ha quedado y lo ha metido ahí. ¿Es mejor o peor? Bueno, pues no, son 3 partes, no es ni mejor ni peor. Es verdad que si son de 2 partes, pues te va a costar un poquito más caro. Pero después, a la hora de sonar la guitarra, de la sonoridad, no tiene ni efectos positivos ni negativos. Simplemente es igual, nomás que la tapa está hecha en 3 partes. ¿Vale? Ya si a alguien le gusta más estéticamente el fileteado aquí de 2 rayas, pues que se la compra así, que no, pues hay buenas guitarras tanto así como de 2 partes. Hay 2 cosas muy importantes que son una tontería, pero para mí son bastante importantes a la hora de comprar una guitarra, de ir a un artesano, a un luthier, para poder ver su guitarra. Una es que sea activo en redes sociales, es decir, que para mí que tenga una buena página web, que tenga Facebook o Instagram, que pueda ver cómo trabaja, que pueda ver los artistas que utilizan su guitarra, que de vez en cuando puedan ver cómo suena su guitarra. A mí me gusta verlo. Y otra es que la guitarra empiece la guitarra y la acabe. ¿Qué quiero decir con esto? Hay luthiers
que te valen, o sea, que te hacen buena guitarra, pero la guitarra la mandan a barnizar a alguien que te la barniza, no la barnizan ellos. Entonces, para mí ahí pierde mucho punto. A mí me gusta que la guitarra me la empiece y me la acabe el mismo luthier. Y hay muchos luthier que sí que lo hacen y hay otros luthier que no. No por esto quiere decir que el luthier o artesano sea peor, sin embargo. Simplemente que ellos no lo barnizan y a mí no me gusta. A mí me gusta que la barniza que la barnice el que me hace la guitarra. Y bien, pues en la pregunta del millón, ¿y cuánto me cuesta una guitarra? Pues bueno, guitarra, lo que le digo a todo el mundo, guitarra hay desde los 100 euros hasta lo que te quieras gastar. Puedes pagar madera, puedes pagar marca, puedes pagar luthier, puedes pagar muchas cosas. Pero sobre todo lo importante es que probéis la guitarra o que tengáis una buena opinión de ese luthier. Y que no os volváis locos por, no, pues yo quiero esta porque me han dicho que es buena. No, no, no. Infórmate, tanto por internet, pregunta y lo que verdaderamente a ti te guste, no te dejes, o sea, déjate aconsejar, pero lo que a ti verdaderamente te guste, eso es lo que te debes de comprar. Una guitarra, bueno, una guitarra te puede costar, como hemos hablado antes, dependiendo de las maderas. Si son maderas que no existen, o sea, que sí existen, pero que no las hay apenas, para tú encontrar esa madera, por lo mismo te vale 8, 10 o 12 mil euros. Si te compras una guitarra antigua de un guitarrista antiguo de colección, pues te puede valer hasta 20 o 25 mil euros. Ya depende de cada cosa. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya aclarado alguna cosilla. Si tenéis alguna pregunta, bien, me podéis preguntar o bien por YouTube, dejar un comentario, o si me seguís por Instagram me podéis mandar un privado, y seguidme tanto en YouTube como en Instagram, y ya seguiremos haciendo otros tutoriales de guitarra y hablaremos también de algún luthier en concreto y enseñaremos alguna guitarra suya con sus características.